Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la libreta de la Cele. Todavía aquí desde Bogotá. Ya un poquito más en frío, ya de regreso después de lo que fue el encuentro contra Colombia. En una jornada muy bonita, la verdad, muy bonito ambiente hoy se vivió en el Campín. ¿O no, Alex? ¿Qué tal? Sí, sí, estuvo bonito, estuvo curioso, estuvo entretenido. Yo nunca había estado aquí en el Campín y la verdad es que el ambiente es bonito. Ser colombiano hoy, en esa mejenga, despidiendo tu Cele cuando va por el Mundial, la verdad es que estuvo que haber sido toda una experiencia. Pero bueno, en realidad, de ahí sí, vinimos esperando tal vez de que nos fueran a clavar un montón de goles, no sabíamos qué esperar después de las debacles de Jordania y el empate contra Irán, mucho que analizar, sobre todo si lo comparamos con las perspectivas que teníamos al principio, si el 3-1 es justo, si sale uno contento. Así, a priori, mis sensaciones es que si lo que queríamos es ver una declaración de intenciones del Bocha, yo creo que se vio. Sobre todo en la primera hora del partido. En lo que respecta a la mejenga, sensación general, no salgo contento porque es un 3-1, perdimos la mejenga, todavía hay errores garrafales, atrás sobre todo, eh, pero disque satisfecho, tal vez, de que se vio mejor, mejor de lo que hemos estado viendo por lo menos en las últimas mejengas. Sí, correcto. Yo creo que en rasgos muy generales, creo que si bien es cierto, hoy era una fiesta, todo el mundo estaba muy feliz, se fueron con una victoria, pero hay que ser claro y lo que se hablaba en las graderías y la sensación que daba en el estadio es que a Colombia le costó mucho más de lo que tenía presupuestado y a nosotros nos fue mejor de lo que teníamos presupuestado también. O sea, realmente fue mucho más balanceado de lo que se esperaba. Creo que los errores garrafales, a mí lo que me preocupa o lo que me preocupa de esto, hablando de la selección, es que siguen siendo errores defensivos y era lo que más fuerte teníamos antes o lo que más, nuestro pilar más grosso y al final de cuentas caen, pero errores infantiles, o sea, muy infantiles. De hecho, yéndonos un poco a los goles, el primer gol cae un balón ahí de una marca, bueno, es que este man, Davinson es enorme, o sea, ahí Sí. no hay mucho que hacer, pero todo el tiro de esquina cae por un agarronazo innecesario de Axel Quiroz, que tuvo un partido complicado, bailando con la más fea, pero realmente en propuestas ofensivas también se le vio muy impreciso en los pases. También es cierto que desde la cancha se ve la presión que metía Colombia, el pressing que hacía, también no dejaba respirar, entonces vos decía más complicado. Y el de Farrón también es que es de escuela de fútbol realmente. Son Entonces, cagados, no es son la dos forma de goles decirlo. que ya comprometen completamente cualquier táctica y cualquier cosa. Ahora bien, hay que recalcar y hay que resaltar que el equipo no se echó abajo, que siguió luchando, cae el gol. Y ahí es a donde yo digo que hay que irse con lo positivo y tal vez lo que mencionabas del Bocha. Hoy Manfred Ugalde para mí de lo más destacado de Costa Rica, Consistente, porque ha sido así también las consistente, últimas mejengas. necio, hizo, creo que fue el que de los dos equipos creo que habrá sido el que más remates a Marco hizo. Sí. Eh, El más un incordio para los es centrales. incomodísimo, hermano. Entonces, al final de cuentas, hubo jugadas y oportunidades claras, tanto para Colombia, para Costa Rica. Ellos tienen el oficio de hacer los goles y aprovechar los errores. A nosotros nos falta, pero al final de cuentas fue un partido muy parejo en cuanto a oportunidades. Podríamos decir que cualquiera se lo puede haber llevado en ese sentido. Es decir, si Costa Rica mete el primero que tuvo Manfred ahí y tal vez la cagada de Farrón no hubiera pasado, otra historia hubiera sido. Es decir, no es como otros momentos donde decimos, no, aquí no se puede rescatar nada y esto es un mar de incertidumbre. Yo me voy con sensaciones más positivas Sí, y aunque puede sonar irónico porque el resultado al final trae, pero la selección deja de sensaciones diferentes. sí. Yo creo que viendo el partido así como en un todo desde afuera, yo me acuerdo cuando estábamos viendo la mejenga, al minuto 15, al minuto 20, bueno, al minuto 15 creo, te volví a ver y algún comentario te dije que esta vara no la esperábamos, porque la mejenga se veía pareja, estábamos apretando y teníamos la bola, que era algo que no estamos Especialmente tener acostumbrados. la bola, Exacto, porque ser ordenado lo podemos, creo que es más llegable a hacerlo, exacto, alcanzable, exacto. pero tener la bola es algo que no teníamos hace mucho Sí, tiempo sí, sí. y contra equipos mucho más débiles. Teníamos la duda de cuánto nos iba a durar la vara. Por un lado, esos maes son todos chamacos, estamos en temporada y no hay excusa para que no lleguen a los 90 minutos, pero estamos jugando contra gente que está a un nivel superior al nuestro. Pero viendo toda esa mejenga, yo me acuerdo, vimos que la CL se paró bien, empezó voluntariosa, la gente arriba este, trabajando y breteando,
Llegó el primer gol, un balde de agua fría. O sea, era como, qué cagado, otra vez. Y ahora es pensar, bueno, entonces que ahora van a caer un montón de goles. Y tampoco, en realidad, Acá el segundo y exacto, peor. cuando cae el segundo, sí, jodido. Pero la Celes es otra. La Celes no se desmoronó como tal vez uno podía esperar de Mejenga, por lo menos en el año pasado, a final del año pasado. La Celes estuvo entera con el 2-1. Yo no descartaba que la Cel empatara. Hubo un par de llegadas ahí de Manfred Ugalde y un par de tiros donde nos La tuvimos empezamos, para empatar. la O tuvimos sea, para la tuvimos empatar. para empatar Y clarísima, clarísima. exacto, y cuando íbamos 2-1, creo, yo inclusive te dije algo que lo pienso ahora, inclusive con el 3-1. Yo creo que esa mejenga, lo justo era un empate. Sí, Yo creo que Costa Rica hizo suficiente como para ganarse el decir que un empate era justo en esa mejenga. Que sí, que en la contra los más en la transición son muy buenos y que Lucho también es muy bueno y James y la vara, sí, hay mucha calidad y todo. Pero en general, si uno agarra así desde arriba y uno ve toda la mejenga entera, a mí el 3-1 me parece excesivo. sí. Yo no creo que la serie Sí, mereciera perder grosero. 3-1. Grosero, cero, Grosero, exacto. realmente. Yo, resultados como un 3-2, un 2-2, un 2-1 que hubiera terminado, es más reflejo inclusive de lo que se vio en la cancha Ujú. y más que todo volviendo a las oportunidades que tuvimos. O sea, al final es que antes es que no teníamos ni llegadas a marco y nos íbamos a veces en el primer tiempo y decíamos, es que ni un tiro a marco hacemos. Este no fue el caso, un partido más abierto y ahí es a donde yo digo, Colombia lo disfrutó y fue un encanto, pero hubo muchos lapsos del partido donde la gente se empezó a preocupar porque porque no lo veían. Que sí, que los cambios que acá, al final jugaron todos los titulares que tenían que jugar de Sí, Colombia. Jugaron todos los titulares que teníamos que jugar de nosotros. Se hicieron los cambios también respectivos para probar gente, que eso eso no se fue le puede clave. criticar al Bocha ni mucho Eso menos, que fue si se clave. cayó el partido no. Sí. Habría que entender por qué salió Manfred. Vos lo viste agarrándose la pantorrilla, ahora se habrá sido ya un desgaste. Él viene pues, de una temporada fuerte Sí, en Rusia, habría sí, que sí. ver. Futbolísticamente, para mí es que él es insustituible, a menos que tuviera que realmente poner a alguien o ya está como, lo tomó realmente como un sparring. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí los cambios de la Cele se notaron para mal, que Se la Cele ahí cayó. se cayó, pero entonces esa es la otra vara. O sea, yo, por ejemplo, si yo fuera el Boche y yo veo lo que la Cele me hizo en esos primeros 60 minutos de la mejenga, si lo que yo quería era ver si lo que he estado trabajando con este grupo en los últimos microciclos y lo que yo he estado estudiando los jugadores en el último mes, y quiero ponerlo a prueba y quiero poner una estructura que vimos línea de cuatro, también lo mencionaste al Sí, principio, que yo esa no la vi venir. Si el objetivo de ese mae era poner esto para ver si le funciona, los primeros 60 minutos, si yo fuera el Bocha, me salgo hubiera dado por satisfecho. satisfecho. Sí, Está bien, entonces, bueno, y en Bocha uno puede decir, bueno, entonces el mae ya sabe que eso le funciona, ya sabe que ese planteamiento que sacó frente a Colombia le funciona, es aceptable. O sea, entonces, bueno, puedo decir, ok, el mae ahora quiere experimentar con otros carajos. Y entonces ahí puedo entender que entonces saque, sí, carajos importantes y meta gente para ver quién le responde para probar algo nuevo. Que la serie se le cae después de los cambios, sí, bueno, pero a lo mejor eso también, o sea, no quiero decir que sea bueno, pero a lo mejor para el Bocha también es algo positivo, porque a lo mejor Del Mae ya sabe que esos primeros 60 minutos que hizo con este grupo, al intentar cambiarlo con estos más para experimentar, de esta vara no funcionó. Que a lo mejor también es positivo, porque entonces esa vara, ya eso ya sabes que al Mae no le funciona. Esos cambios que hizo, esa gente que metió, que luego vamos a hablar, ujú, seguro que por lo menos uno le quedó debiendo. sí. Y ya por lo menos ya sabe. O sea, Sí, no, y él, por ejemplo, desde que arrancó, que fue hace 3 este es su tercer partido sí, realmente, él ya empieza a decir: "Yo tengo unos cuantos que ustedes ni los tenían en la lista y ya se me están quedando y siempre están dando", bueno, hoy anotó uno, ujú, Darryl Araya para mí fue positivo, o sea, sí, son sí, estas joyitas que no estaban, y le digo joyitas porque no existían antes, no digo que sean cracks en toda la medida, sí. pero salen de titular, no desentonan, no han desentonado en todos los partidos que han jugado, entonces ya se pueden empezar a tomar más en cuenta, no como laboratorio, sino como empezar a hacer la base, que es lo que yo pienso. Entonces, Se están afianzando. ¿cómo es que se hace la base o el protagonismo de estos jugadores? Poniéndolos. Entonces, pues ahí está bien que ponga a Sí, los otros sí, sí. que tuvieron que entrar y ahí ya podemos ir, pues, analizando un poquito quiénes fueron los highlights de Costa Rica, Ujú. que me gusta tener highlights porque en otros partidos no había mucho ni Muy que poca rescatar gente por se ahí. salva, excepto Manfred, Bueno, pero es que por ejemplo, el Irán ni siquiera estuvo, es entonces cierto, ahí no había que cierto. rescatar Es a más nadie. es más consistente. Y también quienes quedaron debiendo, que también hay que ser crítico. Yo creo que Sí, hubo varios que quedaron debiendo ahí y se notó mucho. No sé, de atrás para adelante, yo creo que la defensa, por ejemplo, es difícil porque no es nuestra titular. es mejorable, bastante O mejorable. sea, tenemos más ahí que van a cubrir mucho mejor esos espacios. Mm, A mí Mitchell me gustó más de central. O sea, creo que hoy cumplió. El man estuvo bien, estuvo más fino. A mí me gustó Darryl. Haxel
se le vio muy complicado. El mae estaba superado, yo creo. El mae le tocó Todo bailar con pasó la más mucho por esa fea. banda Sí, también. con Además, pero Lucho. bueno, ¿sabes quién le tocó muy bien, muy feo por esa banda? Y destacó, Mora. Mora estaba del mismo lado. Y además cumplió, que para mí es de los puntos más altos de la selección. Sobresaliente Morita. Y bajó varias veces a ayudar también con Lucho, a ayudarle a Axel también. Voluntarioso el Y mae. nos da, Walbocha tiene que pensar que realmente necesita encontrar un lateral que le cubra ese espacio para no sacrificar a Mora ahí atrás, porque él donde hace una diferencia es de volante. Sí, el mae muy bueno. El Ahí mae es hoy, donde hoy él mae hace la triunfó. diferencia y tú a esos manes mareados, realmente él viene con muy buen ritmo. Creo que él se ha ido consolidando en esa Sí, banda, sí, sí. atrás o adelante, pero se consolida. Después lo de Farrón, pues, fue muy puntual. Bueno, lo vimos al Bocha ahí pegarle acá medio Pegando tiempo, gritos. gritos todo el rato. Yo no lo vi tan desentonado, aparte lo del trastazo que se metió, que Fue no de lo menos a entiendo. más el mae. Fue de menos a más. El mae tuvo ese titubeo ahí, bueno, esa bola que se le fue larga, pero Sí, después estuvo sí, correcto. aceptable. Sí, Galo muy destacable, como siempre, o sí. sea, es un man que no desentona. Eh, Alcócer lo vi sacrificado sobre el final del partido. Para mí A mí me queda le debiendo el faltó Coser. mucho en Sí, ofensiva hoy. sí, a mí me quedo debiendo. Yo de ese mae espero Esas más. bandas ahí que Pues esa banda izquierda en el primer tiempo no pasó absolutamente nada. Todo lo que nosotros le hicimos a Colombia en el primer tiempo fue por la banda Mora. de Morito, al lado derecho. Me quedo debiendo al Coser. A mí, en mis highlights son Andrés Soto. A mí me encanta el mae. Desde que debutó, creo que el mae lo hizo bien, nunca se escondió. Manfred Ugalde es una estrella, sin duda. Ver al mae en la tele es una cosa. Y verlo de vivo en el estadio es otra cosa completamente diferente. Porque ves el brete que hace ese mae corriendo sin bola. Lo ves cuando el mae cuando la bola está en otro lado y el mae se está moviendo y está corriendo para adelante y para atrás. Con eso a mí ya me tiene ganado el mae. Sí. Manfred, cuando lo estamos conversando, y cuando viene la bola alta y va a ir al duelo contra el central, Ujú. él no es como esos caballo de tope que se van de una vez. ¿Sabes? El man tiene un timing perfecto Sí, entre que la bola va a caer, le va a picar al central y ese minuto, ese segundo de reacción del central, y ahí es a donde el man hace el punch. Y muchas veces, y así es como gana la mayoría de los duelos. Y si no saca una falta, el mae muy bueno. algo hace. Él es el jugador diferente, Sí, definitivamente. O sea, ha tenido una evolución, ya era bueno, sí. pero ha tenido una evolución muy positiva y realmente empieza a ser ya necesario. O sea, de que si el man no está, hace demasiada falta, Sí. porque no hay sustituto Que no para nos él. demos cuenta, por Dios santo, que esté con Bran ahí bebiendo guaro en algún lado, que se mete en berenjenales porque ese maíz es vital. Vos mencionaste algo en la mejenga que me llamó mucho la atención y que va en colación un poco a estos maes, a estos tres carajos que no están en la serie hoy. Cuando estábamos viendo la mejenga y vimos que salió a calentar, en el segundo tiempo creo que salió a calentar toda la banca de Costa Rica, reconocíamos a muy pocos y estábamos cerca, los veíamos y no reconocíamos a nadie. Empezaron a llamar gente, cuando empezaron a hacer los cambios, el bocha, y les veíamos que pasaban enfrente nuestro. Este mae no me suena, este mae tampoco, como viéndole las facciones, no son conocidos. Y hiciste el comentario, es que nosotros en realidad tenemos una banca a día de hoy muy endeble, Sí, eso no es profundo, no es ¿no? profunda. Entonces, pregunta, si nosotros hubiéramos, o te lo pregunto de esta forma, los tres más que no estuvieron en la serie, hicieron falta. A ver, Eso va- nos hubiera permitido tener una banca más gorda, por ejemplo, que sí, los o sea, cambios mucho más vamos a sacar, espesos. olvidémonos ya de todo el tema de que pasó, no solo de fútbol. Ellos hicieron, o sea, creo que no es que hubieran, no en el sentido de que hacen falta de que, Dios mío, cuánto hubiéramos jugado, pero claramente para el Bocha hubiera habido más opciones Ujú. para poder refrescar, replantear diferentes momentos del partido. Porque los tres, tanto Huevito como Warren como Bram, pues sí tienen tal vez una calidad o se les ve una calidad mayor que los que entraron en el segundo tiempo. Por ejemplo, uno que para mí, no es que no me quede viendo, es que él, yo creo que con lo poco que hizo, pues todo se merece una segunda oportunidad, pero es que ya eso es como nadar contra corriente, es lo de Sinclair. Ah, bueno, ese es un Sinclair punto bajito. entró a nada, tuvo un duelo relativamente fácil, o sea, fácil no quiere decir que se iba a quitar la central y meter el gol. Era sostener la bola un poco, si no se siente con confianza se puede ir a la banda, pero sí, se trabó. O Sí, sea, se se trabó y la atarantó. perdió y luego no hizo nada, no se le vio rápido. O Ujú. sea, no, a ver, correlón como todos, pero cero destacado. No aprovechó. También es que no era mejenga fácil, pero yo, por ejemplo, comparo el esfuerzo o el desempeño de Andrés Soto cuando debutó hace Claro. dos mejengas y luego comparo al debut de Sinclair y a mí me queda viendo, Bueno, hermano. Christopher Núñez, por ejemplo, no destacó, pero tampoco desentonó. Es que Sinclair sí desentonó. Sí. Se notaba que ahí ya habíamos quedado completamente fuera. ¿Qué te pareció este 13 que entró por Flores, que entró por Manfred Ugalde?
Otro poquito. No le vi mucho, tampoco tenía mucho tiempo, pero no le vi mucho. Ahí yo sentí, cuando eso más entró, había mucho cambio también en Colombia. Ahí yo sentí que casi que estaba como que ya la vara se había desvirtuado. Ya había dado la mano del marcador y Exacto. probemos ejemplo. Exacto, y más fue como que casi que vamos a echarnos para atrás un toque y vamos a drenar esta vara y Sí, que se estaba más acabe. desvirtuado el Ahí, partido. sí, ahí era complicado juzgar. ¿Vos crees que la CL de Colombia se pudo haber reservado un toque? ¿Vos crees que esa CL estaba jugando como a media máquina por el Mundial o tenían la premura de sacar un buen resultado después de las majadas que les cayeron en los fogueos de ellos anteriores? Es Mm, engañoso la mejenga para CL. Para la Selección de Colombia o para la Sí, Selección de Costa bueno, para Rica. los dos. No, no, para Costa Rica no es engañoso, porque así Colombia fuera media máquina o full máquina, o sea, es un equipazo. Y el resultado o como se jugó, igual hubiera sido meritorio si hubiera sido, si no estuvieran dándolo todo Colombia, porque, y si sí, pues con más razón. O sea, eso yo lo de Costa Rica no le quito méritos si Colombia jugó o no jugó al 100. Yo creo que Colombia tenía aunque fuera un amistoso, aunque fuera una fiesta de despedida, tenía una responsabilidad muy grande con su gente y sobre todo anímicamente. Viene de perder los últimos dos fogueos, el tope de la emoción está altísimo acá. No podían darse el lujo de perder, empatar y tampoco que se les complicara como se les empezó a complicar. Sí. Entonces, me parece que decir que jugaron a media máquina es hasta irrespetuoso. Ujú. Que sí puedo pensar es que no es que jugaron a media máquina, pero sí fueron más cautos a la hora de entrar, a la hora de meter. Sí. De Es que como Hay que futbolista cuidarse las estás a patas. 10 días del mundial y eso Sí. no los puedo juzgar, o sea, y tantos casos que se han visto. Y si Costa Rica estuviera previo al mundial, probablemente, voy a poner un ejemplo, si Costa Rica hubiera ido al mundial y estamos jugando este partido previo, si en el primer segundo que Manfred se agarra el pie, para afuera, Claro, chao. claro. En el primer minuto. Si es un partido oficial, yo no sé si las amarillas en este caso contarían para el mundial o no, pero creo que sí cuentan. Cuidarse a la gente. Entonces, si a Mitchell le sacan una, ya hay que sacarlo. O sea, es que estás compitiendo, entonces, Sí. y tienes partidos muy importantes pronto. Entonces, tal vez no es que si juegan o no al 100, pero sí hay cartas que se tienen que cuidar más que en otros momentos. Sí, sí puede ser. Bueno, de ahí, ya vimos más o menos lo que la CL puso hoy en la cancha, ya vimos más o menos el desempeño, ya vimos pros y contras más o menos de lo que hemos visto que nos gustó, que no nos gustó. Yo creo definitivamente que sí se nota un poco la mano del Bocha, hablamos de muchas disciplinas, no lo hemos tocado. A la CL la vimos mucho más ordenada de lo que le hemos Sí. visto antes, más disciplinados, como con un cierto orden táctico El más mae no se riguroso. calla, el Bocha pasa todo el partido, tiqui, tiqui, Sí, tiqui, sí, tiqui, a sí, todo sí. el mundo, eso me gusta. Sí, sí, sí. Yo creo que sí se han visto pinceladas del MAE en ese equipo. O sea, por lo menos a día de hoy. Con el tiempo que tiene, yo sí puedo decir, ok, este ya es un MAE que tiene menos olorcillo a Ronald González. O sea, ya es un equipo ya más del Bocha, con el planteamiento que él quiere poner en la cancha y eso es bueno, es el primer paso. Ahora, con lo que vimos hoy, con lo que sabemos de lo que el Bocha planteó, nos toca Inglaterra después. Esa Sí. mejenga es para seguir probando carajadas nuevas. Yo estoy cagado. Yo creo que es para solidificar un poco y reforzar lo que se vio hoy con las sensaciones positivas. Y sí, ¿por qué no seguir probando? O sea, si es que al final eso es. Yo creo que empezamos hace unos días hablando de que no nos caigan goleadas. Bueno, un 3-1 no es un resultado así espectacular, pero no es una goleada Es que es tampoco. engañoso, además, es Sí, que es que sí, el resultado no es es groserito. el partido no fue de 3-1. Entonces, no nos cayeron goleadas, no nos vimos desordenados, pero si lo vemos en un proceso de evolución, si yo comparo esto con lo que vimos la última mejenga contra Irán, es estrepitosamente positiva la Sí, diferencia que vimos hoy de Costa Rica sí. contra un equipo, en teoría, muchísimo más calificado. Mm, Vamos positivos. O sea, creo que es un baby step ahí, que sí, que nos vemos mejor, ahí vamos. Entonces, ¿qué esperaría yo para Inglaterra? Otro baby step. Si perdemos, bueno, pero un equipo ordenado, que sea por la mínima. Ya ahorita, por ejemplo, yo ya le podría decir, "Ma, ya goleadas, ya se te van a ver feo". pero es Inglaterra. Pero era Colombia, y en su casa, y en el Campín, y acá, y allá. O sea, No pones a no me Inglaterra asusta. dos escalones por encima de Colombia. Tres, o no tanto. No Al ser en tanto. Orlando, como que No se tanto, le. yo creo que primero Inglaterra, vamos igual, o sea, tienen que estar cuidando. Después, sí, es un equipazo y todo, pero siento que un equipo igual con mucho orden puede sacar la talla. O sea, Sí, puede sí, eso sacar es cierto. un resultado y una selección que se vea con carácter. Puede competir. Exacto, puede competir. Yo no digo que vayamos a empatar, que vayamos a ganar, ojalá, y después de lo de hoy, cualquier cosa podría ser posible ya, porque ya se le ve algún tipo de sentido Sí. a lo que están haciendo. Pero no, tampoco lo veo
Bueno, ahora, si nos cae una goleada y todo lo que vimos en Colombia, Eso es un problema. ¿dónde estaría feo? Sí. Donde contra Inglaterra, ¿qué pasó? O sea, hace 3 semanas vimos un equipo ordenado y de repente vemos esta locura. Sí, hacemos un paso atrás. Y entonces ya ahí como que entonces empezás a ver una selección inconsistente. Y eso es peligroso, porque entonces ya te ilusionas, vas para arriba, vas para abajo, entonces pierde confianza. Sí, no tenés ese sentido de que hay un proceso y de que vas en una curva ascendente, lenta pero ascendente. Eso es lo que hay que cuidar para el partido contra Inglaterra. Que se vea, si no es una pequeña evolución, que se Parejo. mantenga la línea de lo que se viene viendo o haciendo. No va a ser con salir con línea 5 y se empieza a clavar 3, 4 goles y ya se ve desordenado y penales por acá y no podemos sostener la bola. Ya ahí es preocupante. Sí, es otra vez el despiste, o el desmadre que hemos visto ya en las últimas mejengas de la serie. Bueno, Day, ¿qué nos queda de la mejenga de hoy? No queda nada, ya hablamos pros, contras. Yo creo que es que seguir en esa línea. O sea, conclusión, salimos mejor de lo que pensábamos. Sí, antes del el 3-1 a hueva, pero la gran mayoría estamos pensando en esta mejenga, Dios quiera no sea humillante, Dios quiera no nos pasen por encima, no fue humillante, ni nos pasaron por encima. O sea, competimos bien. Y si podemos mantener eso contra Inglaterra, que no ganamos, bueno, pero que por lo menos demos esa sensación de que pudimos competir, de que de vez en cuando pudimos tener la bola, de que más o menos, de que no sea el mismo desmadre que hemos visto en los fogueos y en las mejengas anteriores. Sí, se le ve orden. Ya desde la parte extrafutbolística puso disciplina y hoy se vio orden en la cancha. 2 puntos fundamentales. Exacto, excelente. Y los vi en un buen nivel físico Sí. a la selección, que eso es importante porque igual hablamos de la altura acá y antes la sele 60, 65 minutos y para abajo. Y en la semana hemos escuchado a los jugadores hablar que esos entrenamientos son bien intensos, los del bocha, doble sesión, Bienvenidos a duros. Entonces, hoy podría decir que física, yo no sé si habrá sido casualidad o no, o parte del trabajo, pero hoy físicamente también a la selección se le vio mejor. Sí, con gente rápida, sobre todo arriba. Exacto. Bueno, entonces, terminamos por ahora. Gente, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a tener nuestro próximo episodio de la previa también de la mejenga contra Inglaterra. Así que pendientes aquí de nuevo en nuestro canal de YouTube. Se suscriben ahí para que les salga la alerta apenas esté el episodio de la previa de esa mejenga en línea. Y de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Listo. Chao.